Doctor Orozco, por favor, toma la palabra. ¿Sí? Ahí va. Muchas gracias a la generosa presentación de nuestra coordinadora de mesa, a la invitación de la presidenta de la MIC, a el rector y las autoridades de esta casa de estudios que nos ha recibido tan entusiastamente, y a todos ustedes por estar aquí en esta sesión. Yo voy a hablarles del cambio, de la transformación o transformaciones del vínculo que nosotros como audiencia tenemos con lo audiovisual y concretamente con la ficción audiovisual. En los últimos años he estado trabajando y profundizando sobre la ficción, entendiendo por ficción todo aquello que no es real pero que podría serlo, o sea, todas las telenovelas, los dramatizados, las series, las miniseries, etcétera. Y quiero recalcar que entiendo por ficción justamente esto, todo lo que no es real pero que podría serlo, porque justamente creo que el vínculo que hemos entablado históricamente y actualmente con la ficción audiovisual, televisión y cine, se está transformando, y yo diría que de una manera que nos beneficia a las audiencias. Casi siempre hablamos, y estoy totalmente de acuerdo, que hablamos negativamente de lo que nos pasa a las audiencias. Yo creo que a partir de la reforma, como ya lo han dicho aquí varios colegas desde ayer y hoy, hemos sido totalmente soslayados como audiencia de la reforma, pero yo creo que el problema, eso apenas es la punta del iceberg, el problema fundamental está en una falta de entendimiento de qué somos las audiencias, que ha hecho que cuando mucho, y estemos ahora preocupados, y eso no quiere decir que no nos preocupemos, pero estamos muy preocupados por el derecho de réplica. Está muy bien, pero yo creo que hay otros asuntos muy importantes por los cuales debemos estar preocupados por las audiencias y deberíamos estar tratando de poner esos temas sobre la mesa de la discusión, sin quitar el de réplica, por supuesto. Y entonces, esto es un poco lo que yo quiero comentar en estos pocos minutos. Había preparado un PowerPoint, pero no lo voy a pasar, así es de que voy simplemente a hacer una síntesis de los puntos que considero más importantes para comunicarles. Entonces, yo quisiera, en primer lugar, para no meterme en esta discusión, decir que yo considero audiencias esta identidad que tenemos todos los ciudadanos a partir de la mitad del siglo pasado, en la cual nos, más bien percibimos e interactuamos con el mundo y con los otros a través de un dispositivo de comunicación, especialmente a través de la televisión. Percibimos el mundo, percibimos los acontecimientos, percibimos la programación de entretenimiento, toda la programación deportiva, ya no de manera directa, sino a través de una pantalla. Y ahora esto se ha multiplicado. El fenómeno es que lo percibimos a través de muchas pantallas, simultánea o no simultáneamente. Pero no me voy a meter a discutir la fragmentación de los visionados en las distintas pantallas, sino que solamente quiero dejar como primer punto que el ser audiencias no es una categoría caduca, seguimos siendo audiencias mientras entendamos que nuestra relación con el mundo exterior está mediatizado. Y mientras siga mediatizado, seguimos siendo audiencias más pasivas, menos pasivas, más activas, hiperactivas, audiencias en desbandada, audiencias múltiples, y somos muchas cosas a la vez como audiencia. Entonces, mantengo el concepto de audiencia como punto de partida. Hay que ver qué es lo que está modificándose en eso. Ciertamente se está modificando la fragmentación de las audiencias y nosotros lo hemos experimentado porque estamos al mismo tiempo con el celular, con la laptop, viendo una película en una pantalla inteligente o en la pantalla común y corriente, etcétera. O sea, estamos al mismo tiempo en distintas pantallas que tienen cierto tipo de mediación.
pero esto lo voy a dejar para otra discusión. Me voy a concentrar en el tipo de vínculo que hemos entablado como audiencia. Los medios masivos, televisión y cine, nos han imaginado, nos han asumido en su programación, nos han definido como espectadores. Y vivimos 50 años en la expectación. Esto no es algo que venía con natural con los ciudadanos, el ser espectadores. Anteriormente, y hay registros, hay autores, hay libros que hablan de cómo es que los medios masivos, con todo su autoritarismo, nos convirtieron en audiencias espectadoras, más bien pasivas, y no nos dejaron replicar. Pero anteriormente a eso, las audiencias del teatro, incluso del cine, eran muy activas. Si no les gustaba la obra que estaban viendo, aventaban cosas, hacían cambiar el libreto al director de una obra de teatro, de la puesta en escena, de cualquier tipo de exhibición. Incluso todavía respondían por radio y algunas todavía seguimos respondiendo por escrito a la sección de la columna del lector en algunos periódicos. Pero el cine y la televisión nos situó como espectadores. Y entonces ahí empieza la necesidad de defender los derechos más allá de la expectación. Lo que yo llamaría lo propio de la televisión y lo propio del cine es que nos sitúan ciertamente como testigos de algo que pasa. La gran cualidad de la televisión es hacernos testigos en directo, de inmediato, y borrando las huellas del enmarcamiento desde donde nos está colocando para ver los acontecimientos que están sucediendo en ese momento en cualquier parte del mundo. Este es el gran poder de lo televisivo. Lo cinematográfico coincide en mostrarnos una construcción, pero a diferencia de la televisión, lo televisivo quiere hacernos evidente cómo construye su relato. La televisión justamente quiere borrar las evidencias connotativas de su relato y hacer que nosotros creamos que estamos percibiendo lo que la realidad denota, o sea, la mera realidad, cuando realmente estamos percibiendo una construcción de esa realidad. El cine, ahí está la gran diferencia, es que nos sitúa frente a un documento, frente a una producción, donde el autor del cine quiere dejar su huella, quiere que veamos los movimientos de cámara, los enfoques, desde dónde, la iluminación, que se note que es una producción, porque ahí va su prestigio. Entonces, en la televisión, no, al contrario, no hay que dar indicios de que esto es construcción. Hay que presentar lo que presentamos en la pantalla a todos, que lo vemos con nuestros propios ojos, y es muy difícil desmentir lo que uno ve con sus propios ojos. No nos metamos a la discusión de interpretaciones y significados, pero la televisión apela a hacernos testigos directos, inmediatos de lo que nosotros creemos que así sucede. Entonces hay una gran diferencia. En este momento, lo que yo veo que está pasando es que hay una fusión del cine y de la televisión, en la medida en que se están haciendo telefilmes, este sería el término técnico, o cine para internet, como la película El Chalán, que les recomiendo, es una maravilla de película, hecha por un mexicano. Entonces el cine se está viendo en la televisión. En el Festival de Cine, donde también estuvo mi colega Enrique Sánchez, por ahí decíamos que el futuro del cine es la televisión. A los cineastas no les gusta, por supuesto, ellos tienen óperas primas, tienen todo un concepto artístico de lo que hacen, ¿no? Pero por cierto, aprovecho entre paréntesis para decir que, dada la situación de esta fusión de lo televisivo y lo cinematográfico, valía la pena tener en AMIC un grupo de investigación de cine. No hemos tenido estudios cinematográficos. Entonces vamos a ver quién se anima para tener un grupo de trabajo ahí. Bueno, pero entonces distingamos, son dos mediacidades distintas. Lo que los hace ser medios de comunicación, lo televisivo es una mediacidad y lo cinematográfico es otra.
estas dos mediacidades no es que se estén fusionando realmente, en todo caso en lo histórico, en lo documental, se mezcla la ficción con el tratar de recobrar documentos históricos reales, pero estamos frente a una ficción audiovisual. Y esta ficción audiovisual lo que está haciendo es cambiar la manera de interpelarnos como audiencia y de asumirnos como audiencia, y la innovación se está haciendo no en los informativos, no en los noticieros, no en los documentales, sino justamente en las series y en las telenovelas, pero no en las telenovelas de Televisa ni de Rede Globo de Brasil, que de un año a otro perdieron 5 puntos de rating, llegando a tener el año 2013 30 puntos. Ahora las telenovelas más vistas de Televisa el año pasado apenas llegaron la de la noche, a 24 puntos. O sea que la ficción de Televisa no nos está desafiando, al contrario, nos quiere petrificar en esta situación de audiencia como testigos, espectadores, que en todo caso, en lugar de explotar, hacemos implosiones y eso sí, muchos cambios con el control remoto. La ficción internacional, las teleseries, son las que están realmente cambiándonos las coordenadas. Nos están asumiendo de entrada como audiencias activas, pensantes, y nos lo están cambiando en 3 puntos. Uno es que la ficción no es algo real, pero podría serlo, tiene que ser creíble, tiene que ser verosímil. Y la verosimilitud de la ficción es la que está cambiando los criterios. La verosimilitud tradicional está anclada en el sentido común. Esas son las telenovelas de Televisa, un sentido común que ha sido más bien hecho común por la religión, por la política, por la situación histórica, etcétera, y que hay que criticar lo común, pero bueno, hablamos de un sentido común donde la mala tiene que ser castigada antes de que acabe la telenovela y la buena en el último capítulo va a ser feliz. Se ganó esa felicidad después de sufrir en todos los capítulos anteriores. Y si no es eso, entonces no sentimos que es una telenovela. Bueno, este formato tradicional es lo que ha explotado, lo que ha estallado con la nueva ficción. Porque la credibilidad de la nueva ficción cinematográfica o televisiva está basada no en el sentido común, sino en lo que podría ser posible o en lo que podría ser probable para que sea verosímil y creíble. La película Gravity, por ejemplo, obviamente que no vamos a pensar que pueda ser posible, ni su propio autor cree eso, pero está basada en principios de lo que podría haber sido o lo que pudo haber sido. Y nos hacen un cuento bastante verosímil y nosotros creemos y disfrutamos esta ficción. Más allá de, entonces, el criterio de la verosimilitud no es ya ni el sentido común ni lo que puede ser posible, sino lo que es probable. Y lo probable no es igual a posible, lo probable tiene otra dimensión bastante específica y distinta. Más allá de eso, lo que ha venido pasando con otras ficciones, yo les iba aquí a mostrar algunos ejemplos, pero no puedo ahora, se los voy a decir rapidísimamente, es que, por ejemplo, se ha roto la manera de contar el relato. Antes el relato era más o menos secuencial, teníamos que dejar en suspenso el beso que le iba a dar ella a él, para que el siguiente día, en el siguiente capítulo, todos llegáramos a ver finalmente cómo le dio el beso. Bueno, esa secuencia que podía admitir historias de los distintos personajes un poco paralelas, ha estallado totalmente. Y lo que está pasando, como por ejemplo en la serie de Lost, espero que muchos de ustedes, espero que todos quizá hayan visto Lost, y si no hay que verla, hay que ver series, miniseries, por lo que están proponiendo. Rompe ese estilo y entonces nos asume como audiencia, no como meros espectadores, seguidores del drama pasional, sino como nos desafía como entes pensantes para llenar las piezas faltantes en la narrativa, como la de buscar una ficha en un rompecabezas. O sea que tenemos nosotros que idear qué debió haber pasado aquí para que tenga la reacción que tiene acá en este momento.
nos está implicando pensar e involucrarnos, nos vincula de manera pensante, nos está desafiando. Bueno, otro estallamiento es con otras series, como la serie de Dexter, la serie de Los Soprano, estas series donde no solamente nos está desafiando la ficción, sino que nos está tratando de hacer cómplices, porque solamente siendo cómplices podemos entender la lógica, por ejemplo, de Mad Men. Hay que entrar a esta lógica de la maldad, dijéramos desde una posición ética cristiana, para poder disfrutar de la trama. Y no quiere decir que aceptemos la trama, pero sí que aceptemos la complicidad de que metiéndonos a esa lógica vamos a poder disfrutar lo que está pasando en la pantalla. Y por último, la violencia. Ahí está el otro estallamiento con las telenovelas y con las series y con las películas sobre narcotráfico, donde obviamente es otra lógica, ya no es la lógica del sentido común cotidiano de todos nosotros, gentes comunes en la calle y en la casa, sino la lógica de la violencia, de la ambición, del poder, de etcétera, etcétera, pero que han tenido alto rating. Esta de Pablo Escobar en Colombia fue la telenovela que tuvo mayor rating el año pasado. En varios países de América Latina está teniendo mucho éxito. En México no tuvo tanto realmente, pero bueno, el equipo sí lo tuvo, quedó en séptimo lugar en el 2012. El séptimo lugar de rating de Televisa fue la miniserie tan cuestionada del equipo. O sea que, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay una dimensión distinta y entonces se ha invertido el objeto de la ficción. Las cualidades, la violencia, la criminalidad, el narcotráfico, etcétera, se convierten en el objeto de la misma ficción. La historia es meramente un componente para entender la violencia, como lo es en los videojuegos. Los videojuegos hay que matar, torturar, etcétera, para llegar al siguiente nivel de dificultad. Y entonces, el pretexto es la historia, lo que importa es la acción. Y entonces, de esa manera nos está convocando la nueva ficción. Y cada ficción y cada historia lo hace de manera muy creativa. Entonces, bueno, el vínculo de nosotros como audiencias con la ficción televisiva de cualquier tipo está cambiando, y está cambiando de lo pasivo a lo activo, y de lo activo a lo cómplice. Y entonces ahí tenemos una gran oportunidad los comunicadores y los políticos, porque ahí no solamente debemos reclamar el derecho de réplica, sino el derecho de acceso a poder ver estas ficciones, el derecho de poder tener la posibilidad, que todavía no la tenemos los mexicanos, de que las ficciones de Televisa y TV Azteca abran sus sitios, los han abierto, pero con muchos límites, para una relación directa con todos los espectadores. Esto es lo que se llamaría la ficción transmedia. El espectador tiene la posibilidad de transformar el contenido, no solamente de hacer clic donde me gustó o no me gustó. Pero lo que está haciendo Televisa y TV Azteca y en América Latina en general es que están abriendo sitios muy controlados. Tienen miedo de recibir la crítica, de recibir las sugerencias, de recibir todos los comentarios, de desatar una discusión a partir de la telenovela, y entonces lo están haciendo además en un modelo mercantil donde uno tiene que comprar una aplicación para su celular y entonces le mandan una entrevista exclusiva con el actor de la telenovela que está en el prime time y que todo el mundo, bueno, queremos tener una entrevista de 5 minutos, pero eso cuesta. Entonces, a ver, ahí ¿cuál es lo que tendríamos que demandar para una nueva reforma? Este tipo de interacciones deben ser garantizadas para que nos convirtamos en productores de comunicación. Yo creo que el gran desafío de las audiencias en este momento es ser productores y llegar a la interlocución a través de cualquier pantalla, de cualquier insumo. La convergencia está siendo casi total, claro, para una minoría. Hay que ensanchar esa minoría y hay que buscar una política que permita no solamente el acceso a ver, sino el acceso a interactuar de las audiencias, y la ficción es el terreno propicio para eso, porque todos sabemos contar cuentos, hay que contar cuentos,
y hacerlo a partir de desbaratar el final de una telenovela o de iniciar, como ya lo han hecho en otros países, le han cambiado el final a las películas de Harry Potter un montón de veces. Y cada cambio es una innovación, es una ficción, es una historia de un televidente, de un fan, de un miembro de la audiencia. Entonces yo lo que veo es la posibilidad histórica de cambiar nuestro rol de receptores a productores e interlocutores. Y eso tenemos que demandarlo en cualquier política. Y eso lo vamos a hacer con lo que Martín Barbero llamó con mucho sentido en su momento, la telenovela y la televisión han sido el mal de ojo de los intelectuales. Pero él reconoce haber tenido el desvío en su vida de gustar y disfrutar y investigar luego la ficción y las telenovelas. Él se confiesa que fue adicto a las telenovelas. Entonces, no quiero yo recomendar que nos hagamos adictos a las telenovelas, ni mucho menos, pero sí creo que hay que entender que esto es un objeto de estudio muy importante, porque hay que entender que ahí donde se está rompiendo el vínculo del autoritarismo y la sumisión de las audiencias frente a los medios masivos, justamente en la ficción audiovisual, donde convergen las distintas mediacidades cinematográfica, televisiva, digitales, y que entonces tenemos que entender esta situación y propiciar que todos tengamos la posibilidad de ser creadores. Nuestra especialista en medios públicos, la doctora Patricia Ortega, por favor. Gracias. Gracias. La verdad es que esto de la especialista no me gusta mucho. Creo que en el ámbito de la academia, de la investigación, hay muchas personas, desde luego, además de quienes yo he aprendido en esta manera de estudiar y de documentar lo que sucede con los medios y particularmente con los medios públicos, que sí es un interés muy particular. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a la Universidad Autónoma de San Luis por la acogida que hemos tenido en este evento, por el esfuerzo en la organización de un evento como esto, y desde luego a nuestra presidenta de AMIC, a María Elena Meneses, y a todo el equipo que junto con ella han hecho posible este evento una vez más, que se dice fácil, pero lleva muchísimo trabajo. Yo quiero enfocar mi participación en este tema que nos ha convocado a la mesa y que tiene que ver con medios y audiencias. Y yo diría, en esta relación de los medios con las audiencias y de las audiencias con los medios, y particularmente en el caso de los medios públicos, desde tres perspectivas que desde luego no me va a dar tiempo de desarrollar del todo, pero que al menos quiero dejar un poco la idea de qué es lo que a mí me preocupa en esta relación de medios públicos y audiencias. Yo lo quiero abordar desde tres perspectivas. La primera sería